sentarse, saque las notas del sermón del día de hoy. Hoy quiero hablar acerca de Zaqueo. Hoy quiero hablar acerca de Zaqueo y estoy en este tema titulado Jesús, sus palabras, su llamado, su expectativa. Y quiero que mantenga esto bien presente, que el enfoque de toda esta enseñanza no es usted ni soy yo. Ni siquiera son las personas que estoy hablando. El enfoque es Jesús. Amén. El enfoque es Jesús. ¿Qué dijo Él? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de su boca? Porque si Él es nuestro Señor y Él es nuestro Maestro, son las palabras más importantes. Amén, hermanos. Son las palabras más importantes. Habiendo dicho eso, no sé si felicitamos a Norma y a Sergio porque nació su nieta. ¿Sí los felicitamos? No, nació Valentina, ¿verdad? Nació Valentina. Nació el sábado. El viernes me mandaron la preciosa foto de las noches. Felicidades. Abuelos por primera vez, ¿verdad? Felicidades a Sergio, felicidades a Norma, felicidades a Lupita también. Dígale que le mandamos unas felicidades. Nos da mucho gusto, hermanos, que la niña nació bien y estuvimos orando. Los felicito mucho en el nombre del Señor. El día de hoy quiero continuar con esto. Las palabras, el llamado y la expectativa de Jesús. El propósito de Jesús, hermanos, es salvar lo que se había perdido. El propósito del Señor al venir a la tierra es traer salvación. Es venir a dar y anunciar el año del favor del Señor. Si tiene sus Biblias conmigo, hay algunos pasajes que no están ninguno están en la pantalla, pero abra conmigo su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Ya lo tiene? El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y quiero que pausar, porque en veces malentendemos este versículo. Ya ve, el Señor no nos vino a condenar. No lo está entendiendo. ¿Sabe por qué no lo vino a condenar? Porque ya está condenado. En realidad no es una buena noticia, es una aclaración, es una afirmación. Él no vino a condenar porque todos ya estamos condenados por nuestros delitos y pecados. Es obvio. No vino a condenar al mundo, sino, para que el mundo sea salvo, ¿qué? Por Él, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. A eso vino el Señor a esta tierra. Quiero invitarle a que abra sus Biblias, por favor, al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Está un poquito más adelante de la mitad de su Biblia. Ezequiel capítulo 34, por favor. ¿Ya lo tiene? Libro de Ezequiel. Está después de Jeremías, que está después de Isaías. Libro de Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Dice esto, escuche bien: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. La apacentaré con justicia. ¿De qué está hablando? De sus ovejas. Dice, yo buscaré a la perdida, yo haré volver a la descarriada. Esa palabra peniquebrada quiere decir a la que tiene dañado una pata, así me explico, a la que está lisiada. Y fortaleceré a la débil, dice. Qué bonito, ¿no? Pero mire qué interesante, porque dice, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Wow. Por las últimas 2 semanas hablé acerca de Mateo siendo el discípulo más radical que tuvo el Señor, o más controversial, no radical, más controversial que tuvo el Señor, porque fue un publicano, recaudador de impuestos,
que todos odiaban en Israel, y Dios lo llamó. Era un hombre lleno de convicción de pecado, era un hombre con mucha culpa en su corazón. Por eso cuando Jesús le dijo sígueme, solo le tuvo que decir una palabra y vámonos. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que lo dejó todo, dice. Todo lo dejó, una sola palabra, y estuvo dispuesto a dejarlo todo. Bueno, y quise seguir con este tema de los publicanos y hablar el día de hoy acerca de Zaqueo. Y si tiene su Biblia, una vez más, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y por última vez, si me hace el gran favor, le voy a pedir por respeto a la palabra que nos pongamos de pie el día de hoy, y le voy a agradecer mucho. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Esta historia de Zaqueo solo está escrita en este evangelio, solamente en el evangelio de Lucas, no la encuentra en los demás evangelios. Lucas capítulo 19, del 1 al 10. ¿Ya lo tiene, hermanos? Qué bello, qué bello. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, o sicómoro, como lo quiera decir, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos se alegraron de que Jesús salvó a un pecador. ¿Dice eso? No. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 probablemente es el versículo más importante de toda la Biblia, no Juan 3:16, sino Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden sentarse el día de hoy. Jericó era una ciudad hermosa en los tiempos de Jesús. Jericó era uno de los 3 lugares centrales donde se recaudaba impuestos. El primer lugar siendo Cesarea, el segundo lugar siendo Capernaum, donde Jesús llamó a Mateo. Mateo estaba en Capernaum. Y el tercer lugar era Jericó. Y usted, si el nombre Jericó se le hace familiar, sí, es la ciudad que conquistó Josué. Fue la primera ciudad que conquistó Josué. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, ya Jesús iba rumbo a Jerusalén. Jericó está en la frontera con el desierto, como por el lado de Egipto. Él iba rumbo a Jerusalén por última vez. Él iba a Jerusalén a morir. Este es sus últimas semanas. Esto es completamente al final del ministerio del Señor, hermanos, para que usted tenga un orden en su mente de dónde en la vida del Señor sucedió esto. Él entra a Jericó y la gente, claro, al saber que él iba a llegar, se llenó. La Biblia dice una gran multitud, y la razón era porque hace unos días antes, unas semanas antes, Jesús había resucitado a Lázaro. Y Betania, donde vivía Lázaro, está a unos cuantos kilómetros de Jericó. Uno puede ir fácilmente caminando de Jericó a Betania. Entonces, la resurrección de Lázaro fue algo que fue un escándalo, algo increíblemente sorprendente. Entonces, cuando Jesús pasa por Jericó rumbo a Jerusalén, sin lugar a duda la gente quería verlo. Así que eran multitudes los que salieron a buscarlo.
Y había un hombre llamado Zaqueo que quería conocer a Jesús. Ahora, quiero decir algo que no dije en los últimos 2 domingos, cuando hablaba acerca de los recaudadores de impuestos y todo esto que tiene que ver con los impuestos. Y quiero aclarar algo, hermanos. Dios no tiene ningún problema con que usted y yo paguemos impuestos. Los impuestos es algo que es establecido por Dios. Cuando Dios permite un gobierno, Dios permite impuestos, porque de esa manera es como el gobierno puede hacer las cosas que tiene que hacer. En una ocasión a Jesús quisieron ponerlo entre la espada y la pared y le preguntaron, ¿es correcto impuestos al César? Y esa era una pregunta que no había gane. Amén. No había gane. Si decía no, se echaba a los romanos encima y iban a venir contra él. Si decía sí, se echaba a los judíos encima y se venían contra él. No, era una de esas preguntas que win, lose, no importa cuál fuese, ¿verdad? Y en veces en la vida uno le hacen preguntas así, uno quiere agradar a la gente, uno quiere caer bien y busca la respuesta más correcta, ¿no? Bueno, la respuesta de Jesús es muy famosa, todos la conocemos. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seamos responsables con nuestra responsabilidad, valga la redundancia, en donde estamos. Algunos de nosotros, y quiero hacer un paréntesis nada más, o todos nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables como ciudadanos correctos y pagar sus impuestos. Amén. Cuando uno ve este país, cuando uno ve la seguridad de este país, todo esto, nada de esto es gratis, hermanos. Lamentablemente nosotros venimos de una cultura de países que la marca principal de nuestros países es la corrupción. Es la corrupción, ¿correcto? Y venimos con una mentalidad que allá buscábamos siempre la manera de no pagar impuestos y acá siempre no, y no debe de ser así. Nosotros debemos de ser responsables. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, odiaban a los recaudadores de impuestos, no era porque era malo pagar impuestos, era correcto pagar impuestos. Lo que no era correcto era lo que hacían los publicanos. Los publicanos defraudaban, eran corruptos, no cobraban solamente el impuesto y una porción para ellos vivir correcta. No, ellos se estafaban. Hay una razón por qué Zaqueo dice 4 veces. Amén. ¿Por qué cree que se le vino a Zaqueo bien rápido ese nombre? 4 times. ¿Será porque todo lo que tenía que cobrar él le agregaba 4 veces más? Imagínense, ¿esa es una estafa o no? Quizá eran 2, quizá eran 3 y él dice y una más para que el Señor vea que de verdad estoy arrepentido. Bueno, Dios claro no está de acuerdo con eso. En el tiempo de Israel había varios tipos de impuestos. Por ejemplo, había un impuesto a las personas. De los 12 a los 65 años cada persona pagaba impuesto por su persona, o sea, por existir. Había un impuesto. Había un impuesto acerca del trigo, de lo que usted ganaba, era el 10%. De todo lo que usted producía, usted tenía que pagar el 10%. Ahora, la Biblia nos dice de este recaudador de impuestos que su nombre era Zaqueo. Y la razón por qué es importante mencionar que Lucas nos da su nombre es porque Jesús anduvo y platicó y compartió con muchos recaudadores de impuestos, con muchos publicanos, pero solamente este es el que los evangelios nos dan el nombre, aparte de Mateo. Y es bien interesante porque alguien me preguntó la semana pasada, pastor, ¿y el nombre Zaqueo, porque él era corrupto, de ahí viene la palabra saquear? Right? De ahí viene la palabra saquear. Y no, de ahí no viene la palabra saquear. En realidad, ¿quieren saber lo que significa el nombre Zaqueo? Esto fue lo que los padres de Zaqueo pensaron cuando él nació. El nombre Zaqueo, hermanos, quiere decir limpio, inocente, puro y justo. O sea, le fallaron totalmente los padres a Zaqueo. O sea, todo lo que ellos pensaron, él se volvió opuesto. No tenía nada de limpio, nada de inocente, nada de puro y nada de justo, ¿verdad? Hablar de que los hijos en veces pues se van por otro lado, ¿no? La Biblia no nos dice esto, pero la historia de la iglesia cristiana, la iglesia desde el primer siglo hay historiadores judíos que son
muy confiables y nos hablan un poco acerca de Zaqueo. Por ejemplo, un historiador llamado Clemente dice que Zaqueo se convirtió, después de su encuentro con Jesús, se convirtió en un gran líder cristiano y luego fue pastor de una iglesia en Cesarea. Qué tremendo, ¿no? Zaqueo tenía todo lo material, hermanos, pero no tenía nada noble, nada bueno, ni tampoco nada honroso. Y él lo sabía, como lo sabía Mateo. Estos eran dos hombres, hermanos, llenos de toda lo material que ellos pudieran haber querido tener. No había cosa que ellos no pudiesen comprarse. Si querían unos caballos nuevos, cómprate unos caballos nuevos. Si querían una hacienda nueva, cómprate una hacienda nueva. Si querían una finca nueva, cómprate una finca nueva. Si querían darse una vuelta allá por Roma y conocer, ¿verdad? Ellos tenían todos los medios para hacer esto, porque la Biblia dice, especialmente de Zaqueo, era un hombre que rico, dice. Estos no eran hombres que les faltaba nada. Tenían sirvientes, probablemente hasta tenían esclavos. Pero igual como Mateo, hermanos, Zaqueo era un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. He had everything, yet he had nothing. O si usted lo quiere ver de esta manera, y ponga mucha atención, lo que tenía no llenaba su corazón. Y eso es una gran verdad, hermanos. Las cosas nos hacen felices. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo no? Claro que sí. Las cosas nos hacen felices. Usted se compra algo, usted adquiere algo, usted tiene algo, lo va a hacer feliz por un tiempo. Por un tiempo. For a moment. Y dependiendo lo que se compre, puede ser que ese tiempo sea una semana, un mes, un año, 2 años. Pero no importa lo que usted tenga, eventualmente se va a acostumbrar a tenerlo. Y dejará de ser algo que lo llene. ¿Me explico, hermanos? Y si uno se vuelve una persona que necesita estar teniendo cosas para llenarse, nos vamos a meter en problemas de deudas. ¿Ok? Porque siempre vamos a buscar el tener algo nuevo, el obtener algo. Amén. Zaqueo era un hombre con todo y sin nada. La Biblia dice en el versículo 3 de esta historia que Zaqueo se expone y va a buscar a Jesús, sin duda alguna, movido por el Espíritu Santo. ¿Y por qué yo digo que se expone? Porque estos hombres eran odiados, hermanos. O sea, Zaqueo era un hombre rico, ¿ok? Pero no era un hombre que iba a entrar al mercado así bien campante él solito. Oh, no. Era un hombre odiado, hermanos. Era un hombre que nomás entraba, la gente le iba a insultar, le iba a gritar. A lo mejor hasta alguien le va a decir: tú me robaste esto, tú le quitaste la finca a mis padres. ¿Sí me explico, hermanos? No era un hombre que iba a poder andar caminando campantemente. Pero él se expone para ver a Jesús. Y vemos que en el versículo 5, Jesús está a punto de pararle el corazón literalmente a Zaqueo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va caminando, Jesús voltea a ver a Zaqueo. Es lo primero. O sea, imagínense, Zaqueo está en este árbol sicomoro. Un árbol sicomoro no es un árbol alto, pero sí es un árbol ancho. Y es un árbol que se abre. Chiquitito, chaparrito, pero se abre. Para un hombre bajito de estatura no hubiera sido difícil para él subirse al árbol. Él está trepado en el árbol, subido en el árbol, y está viendo las multitudes y lo ve como cuando usted fue a algún desfile, algún carnaval, alguna procesión, y ya ve que venía la persona, el santo, lo que fuese. Cuando usted iba a ver esas cosas, ¿sí me explico? Y ya se va acercando y se va acercando. O si fue alguna vez a algún concierto o algún lugar donde usted desde lejos miró que venía, y finalmente llegó. Y imagínense la sorpresa de Zaqueo cuando el Señor de repente lo voltea a ver directamente a él. Ahora ese siempre, me volteó a ver, ¿no? Pero luego lo llama y no le dice: hey tú que estás subido de arriba, hey chaparro, vení, no. Le dice: Zaqueo, lo llama por su nombre y luego le da una orden, no una sugerencia. Le dice: baja, y baja pronto.
Y luego le dice algo aún más sorprendente. Porque quizás le dice, ven, baja, quiero saludarte, quiero orar por ti. No, baja porque hoy me voy a quedar en tu casa. Y de eso quiero enfocarme el día de hoy en los próximos minutos. Quiero hablar acerca de lo que Jesús hizo con Zaqueo. Y la próxima semana quiero hablar acerca de la respuesta de Zaqueo. Quiero hablar primero de lo que Jesús hizo por Zaqueo. En este mundo, hermanos, en el que vivimos hay 4 cosas que vemos que Jesús hizo que el mundo nos enseñe algo distinto. Y quiero compartir eso con usted el día de hoy. 4 maneras en que el mundo juzga. Amén. 4 maneras en que el mundo juzga, pero no Jesús. Y eso es bien importante. 4 ways the world judges people, but not Jesus. Número 1, el mundo juzga por la apariencia. El mundo juzga por la apariencia. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Víctor? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Hay una expresión que dice, ¿cómo te ves? Te tratan. ¿Cómo te ves? Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es verdad. Si usted entra a cualquier lugar y entra todo desgarrado, todo deschongado, lo ven y lo tratan de cierta manera. Si usted entra bien encorbatado, bien, pero lo ven y lo tratan. Eso no es Dios, ese es el mundo. That's the world. Amén. Es el mundo. Jesús no juzga por estas cosas. Es bien interesante. ¿Qué necesidad tenía la Biblia de decirnos que Zaqueo era chaparrito? Los judíos no son necesariamente hombres altos, en primer lugar. No son personas altas. Eso quiere decir que Zaqueo era bien bajito, porque de una raza baja de estatura, y se decía que era bajo, era casi una persona, no sé, algunos han dicho que quizá era una persona con síndrome de enanés. No sé cómo se dice eso de una manera correcta. Maybe a dwarf. No sabemos. Pero definitivamente el hecho de que Zaqueo era un hombre muy bajito tenía que ver mucho en cómo la gente lo juzgaba en su apariencia. En su apariencia. Uno, en esta vida, hermano, mucha gente está traumado por su apariencia. Cómo Dios te creó, cómo Dios te hizo. Y siempre andamos buscando o queriendo mejorar o cambiar cómo somos. Si somos muy prietitos, queremos ser más blanquitos. Si somos muy blanquitos, gastamos mucho para que nos broncee y nos veamos más prietitos. El que tiene el pelo colocho se lo quiere alisar, y el que lo tiene liso se lo quiere encolochar. Amén. And we're, ¿verdad? Hay culturas donde tener una panza, como yo comprendo, that's the way to go. Hay una cultura en la China donde las mujeres se ponen un collar desde chiquititas, ya casi no, eso y casi no sé, pero hace siglos atrás, para que el cuello se les hiciera más largo y se les deformaba en realidad su esqueleto, pero esto era lo más hermoso. Amén. En la Biblia, Dios siempre ha dicho esto: a Él no le importa la apariencia del ser humano. Quiero decirle 2 cosas en base a eso. Escuche bien lo que le voy a decir. En primer lugar, quiero decir que eso es un principio bíblico. Dios le dijo a Samuel, hablando de David, y es bien interesante porque la Biblia dice que David era un hombre muy guapo, pero no era un hombre muy fornido, como Saúl. Saúl era un hombre alto, un hombre de presencia, parecía rey militar. David era un hermoso joven, pero no era un joven grande, alto. ¿Me explico? Y Dios le dice a Samuel: no mires la apariencia, yo miro el interior. Eso es lo primero que quiero que recuerden. Lo segundo que quiero que recuerden, hermanos, es que cuando Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia es muy clara acerca de esto. No era un hombre guapo. La imagen que usted ve de Jesús es una imagen errónea. Es una imagen de un hombre europeo, blanco, con ojos azules, alto. Jesús no se parecía en esto en nada. Jesús era un hombre que Isaías mismo dice, a la vista humana no llamaba la atención para nada. Era un hombre completamente ordinario y común.
Es más, algunos dirían que la Biblia llega hasta el extremo de decir que era un hombre feo. Que era un hombre feo. Porque la belleza de Jesús no radicaba en cómo se miraba, sino en quién Él era. Ok. Quiero recordarles eso. Cuando uno ve en Zaqueo, hermanos, lo primero que uno ve, porque acuérdense lo que estoy enseñando, lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo muchas cosas sin palabras también. Pero en este caso sus palabras dicen mucho. Una de las cosas que vemos de Jesús en Zaqueo es que no le importa la apariencia de las personas. En segundo lugar, la gente juzga por la afluencia. ¿Qué es afluencia? No influencia, affluence. Es cuánto dinero usted tiene. ¿Cuánto dinero usted tiene? ¿Cuánto dinero usted modela, no? Y hoy aquí en los Estados Unidos la gente no tiene mucho dinero, tiene mucho crédito. Tiene mucha deuda. Maneja carros que no les pertenecen, estamos bien endeudados. Mi casa, dice, ¿cuál es su casa? Si tiene 2 años y al banco le debe 30, o sea, eso no es su casa. Deje de pagarla por 2 meses a ver si es su casa. ¿Sí me explico? Right? You know. Es su casa cuando usted dé el último pago, ¿no? Esa será su casa. Pero juzgamos por la apariencia. Juzgamos por cuánto la gente tiene. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuánto la gente tiene? Si traigo cierta ropa, si traigo cierta marca. ¿Sí? Amén. Y uno puede decir que yo le decía a una persona hace tiempo atrás, hace años atrás, no te sientas mal porque esa persona trae eso puesto o aquello puesto. Te garantizo que esa persona que aunque trae eso puesto no tiene ni siquiera para la comida esta semana. Tú eres una persona humilde, pero le puedes dar de comer a 10 con tu economía. Jesús no se fija en la afluencia. En realidad el Señor no se fija en eso. No se fija en cuánto usted tiene. Algo bien importante, el Señor tampoco se fija en los logros, que es otra cosa en la que la gente mide a las personas. Los hombres cuando se juntan, todos, sin excepción casi, la primera pregunta que hacemos es, ¿a qué te dedicas? What do you do? Y el hombre siempre trata de mostrar, uno, que gana mucho dinero. ¿Correcto? O que tiene cierta profesión, o que trabajamos mucho. ¿Sí? Amén. Los logros, las mujeres, no sé de qué manera las mujeres, los hijos, el hogar, también la carrera, las posesiones. Pero el mundo nos juzga por nuestros logros. Aún los pastores el día de hoy se juzgan por los logros. Amén. Sí, si la iglesia está vacía, no pongas la foto de la iglesia, ponela cuando está llena. ¿Verdad? Y nos juzgamos. Y esto es algo con lo que todos padecemos, hermano, y nos juzgamos. Pero Jesús no nos juzga por nuestros logros. Zaqueo era un hombre pequeño, quizás hasta enanito, era un hombre que sí era rico, pero su riqueza estaba conectada al odio de la gente. Por sus logros, él a los ojos de quizás los gentiles, los romanos, era un hombre que había alcanzado mucha riqueza, pero para los judíos no. Sus logros eran de fondo pecaminoso, de corrupción, viles. Y finalmente Jesús Él no juzga a las personas por la aprobación de las personas, porque Zaqueo no era aprobado de nadie. Si había una casa donde nadie hubiera estado de acuerdo que Jesús se quedara, era en la casa de Zaqueo. Probablemente hubieran estado más de acuerdo que Jesús se quedara a dormir en el parque que se quedara en la casa de Zaqueo. Pero Jesús le da su aprobación a la casa de Zaqueo. Para nosotros es un poquito difícil entender esto, hermano, porque nosotros no tenemos las costumbres tan radicales que tenían los judíos. El judío, el quedarse en un lugar a dormir ahí era algo muy, muy serio, hermanos. Para el judío entrar en una casa, entrar por la puerta de una casa, era algo muy, muy serio. No podían entrar en cualquier lugar. Por ejemplo, un judío no podía entrar, hermanos, en la casa de un gentil. Era contaminarse.
Quiere decir que él tendría que ir después de estar ahí al templo, lavarse, dar una ofrenda y entrar en 30 días de purificación por haber entrado por 5 minutos a la casa de un gentil. O sea, los judíos no estaban dispuestos a hacer eso. Para ellos era algo muy serio entrar en la casa, comer con un gentil. No olvídese. Cuando Jesús le dice a Zaqueo esto, para todos los demás es algo que no se quedan callados, ¿no? Todos empezaron a, ¿qué, hermanos? A murmurar. Todos empezaron a murmurar. Ahora, ¿qué aprendemos acerca del llamado de Jesús a Zaqueo? ¿Qué aprendemos acerca del llamado de Jesús a Zaqueo? Quiero que abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 6 al 7. ¿Ya lo tienen? Creo que los puse los versículos en sus notas para que las puedan tener más rápido. Lucas capítulo 12, versículos del 6 al 7. En primer lugar, no importa qué tan pequeño sea, a los ojos de los demás, Jesús, ¿qué? Me ve. No importa qué tan pequeño sea, a los ojos de los demás, Jesús me ve. Lucas capítulo 12, versículos del 6 al 7 dice esto: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos, ¿qué? Pajarillos. Yo hace años atrás escribí un libro, wow. No, I have not. Escribí un sermón que se titulaba el quinto pájaro. No me acuerdo, hay otra palabra en los evangelios, pero eso era lo que era. El quinto pájaro. ¿Por qué? Tú ibas al mercado y por 4 te daban 5. Y yo prediqué un sermón, lo escribí, que se titulaba Algunos nos sentimos como ese quinto pájaro en la vida, ¿no? Como cuando usted estaba jovencito y hacía la charamusca para el fútbol, ¿verdad? Y todos decían, a ver, los 2 capitanes. Ya, y se ponían los 2 capitanes, los más fregones, ¿verdad? Y se ponían los 10, 12, 20 muchachos ahí. Y va, venite vos. Y va, venite vos. Y va, venite vos. Y usted era el último. Usted nadie lo escogía. Y yo era así, ¿no? Yo era el último siempre. Yo me acuerdo que cuando me llamaban, una vez mi amigo que ya está con el Señor, fue doctor, él era bueno para jugar fútbol, Francisco Arevalo, chiquitito además. Bueno, anyways, me acuerdo que siempre él era un buen jugador de fútbol, junto con otro amigo mío, cuando estábamos en el colegio. Y me dijo, venite pues, Víctor. Y después me puse bueno para jugar fútbol, pero ya después me vine a los Estados Unidos y no hubiera llegado a la selección. ¿Sí me explico? Pero Jesús compara esto de que cuando usted va a un mercado, dijo Jesús, te dan el 5 por 4. Y a quién le importa el 5 pájaro, es gratis. Y uno a veces en la vida se siente así, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? El olvidado, el rechazado, vos no te sentís que tenés dones ni habilidades. Quizá usted viene a la iglesia y mira a un hermano que este sirve, que este ora, que este canta, que este aquí, y usted no se halla. ¿Sí me explico? Yo, mis años de la high school fueron años no muy buenos. No me hallé en la high school. Yo nunca fui a ningún party, yo nunca fui a ningún dance, no estuve involucrado en ningún deporte. Fue una de las cosas que más me arrepiento de no haber tenido buenos años en la high school. Me di cuenta totalmente de eso, fue el día de mi graduación en el año 1998, porque me llamaron, ¿verdad?, para darme mi diploma. Dijeron Víctor Solórzano, y el único grito que escuché fue el de mi madre. Ese día me di cuenta, I got no friends here. I've been here for 4 years and I got no friends. Y era verdad. Tengo 4 años de estar aquí, no tengo ni un solo amigo. Hice como que una nota mental. Y dije, la próxima vez que esté yo en un lugar, que sea parte de algo, voy a tener amigos. I'm going to have friends. Cuando fui parte del grupo de jóvenes, yo tenía 3, 4 buenos amigos. Y es muy distinto, hermanos, amén, sentirse parte de. Usted no tiene que estar con toda la bola, pero tiene que estar con 3, 4 personas, hermanos, hermanas en Cristo, amén. Ser parte de algo, esto es fundamental
Porque una de las cosas más duras en la vida es sentirse como que no cabes, como que no pegas, ¿sí me explico? Pero lo que yo aprendí acerca de eso, entre paréntesis, que muchas veces tiene que ver mucho con uno, hermanos. Tiene que ver mucho con uno. Uno tiene que buscar también. Pero para Zaqueo nadie quería, bueno, al menos no los judíos, no lo miraban a él bien, pero Jesús lo aceptó. Y si la historia, como dicen Clemente, el historiador Clemente, es verdad, luego se convirtió en un pastor. Imagínense, hermano, líder en la iglesia, un líder cristiano en la iglesia, alguien que en primer lugar todos rechazaban, después se convirtió en un siervo del Señor. Quiero que abra sus Biblias por favor a Isaías 49. ¿Ya lo tiene? Isaías 49. Mira lo que dice Isaías 49:15. Dice Isaías 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Wow. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca, ¿qué? Me olvidaré. Y esto me lleva que no importa quién ignoraba a Zaqueo ese día, Jesús conocía quién era Zaqueo. Aunque todos lo hubieran despreciado a Zaqueo, y obviamente en el momento en que Jesús le pide que va a ir a su casa, o le dice que va a ir a su casa, la Biblia es muy clara, dice que todos murmuraran de él y todos lo ignoraron a Zaqueo. El Señor no lo ignoró, no lo ignoró. Es más, lo volteó a ver, lo llamó por su nombre, le dio una orden, le dijo: baja, porque tengo que ir a tu casa el día de hoy. Isaías dice: aunque la madre olvide el hijo o la hija que dio a luz, yo jamás me olvidaré de ti. Yo jamás me olvidaré de ti. Número 3, quiero que abra su Biblia a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Este está bien fácil de encontrar. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hermanos. So, all the way to the end, ¿verdad? No se me pierda, no lo busque al principio, está al final. Apocalipsis 3:20 dice, miren lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, ¿y qué? Y él conmigo. No importa, hermanos, lo que Zaqueo había hecho, Jesús lo llamó. Zaqueo era un hombre corrupto, pecador. Zaqueo era una basura, hermanos. Zaqueo era una basura. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, hablemos la verdad. Zaqueo era lo peor. O sea, estos hombres no eran odiados sin ninguna razón. Estos hombres eran corruptos, eran ladrones. Estos hombres robaban las herencias a las familias. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cuántos hombres no se quitaron la vida? ¿Cuántas jovencitas no perdieron su virginidad por hombres como Zaqueo y Mateo, hermanos? Amén. O sea, usted tiene que comprender quiénes eran estos hombres. Porque a veces cuando vemos la vida de Jesús y cuando estudiamos la vida, se nos hace como que estos son inocentes, pobrecitos que nadie los quería. No, these were bad guys. These were bad guys. Es como que Jesús fuera a algún estado de México donde batalla mucho con los carteles y vaya donde el principal secuestrador, y todos saben que es el principal secuestrador que ha matado niñas, hijos, hijas, madres, padres, y le diga: yo quiero quedarme a comer en tu casa. ¿Cuántos de nosotros dijéramos: hey, what's wrong with that? What? I don't think so, man. Aquí hay gente más honrosa, más respetable que tú vayas a comer con eso. Usted tiene que entender lo que Jesús hizo, hermanos. Usted tiene que entender lo que Jesús hizo en ese día. ¿Cuánta gente? Las pruebas del dinero no solo tienen que ver con el dinero. El problema del dinero se esparce a otras áreas de la vida, hermanos. Amén. La gente se suicida por falta de dinero. La gente se divorcia por parte de dinero.
Los sueños se trauman por falta de... Amén, hermano. Hay gente que se cría en familias disfuncionales porque no había buena economía. Estos hombres eran responsables, hermanos, de grandes pecados, de grandes faltas dentro de la sociedad. Pero aún así Jesús llamó a Zaqueo, hermano. Y déjeme decir, y déjeme agregar algo más. Este no era como Mateo. Mateo estaba en un nivel más bajo que Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, hermano. O sea, en otras palabras, como les enseñé, para tener una franquicia para recolectar impuestos de Roma, tenías que ir con alguien como Zaqueo. Si Mateo quería tener una franquicia en Jericó, tenía que ir primero ¿con quién? Con Zaqueo. Zaqueo era el puente al imperio romano. ¿Y qué hacía Zaqueo? Yo te meto por la puerta, pero tú sabes mi porcentaje. Era un hombre rico, ¿sí me explico? Pero era un hombre lleno de maldad y de pecado. Y esto es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Por lo que dijo Jesús: yo no vine, el Hijo del Hombre vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. Mientras nosotros no entendamos que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, nos va a valer madre cómo vivamos. Porque nos creemos buenos, porque nos creemos justos. Pero usted y yo estamos corrompidos hasta el hueso por nuestros pecados, hermanos. Usted y yo podemos aperfumarnos todo lo que queramos, pero nuestro pecado apesta delante de la presencia de Dios. Usted puede peinarse, vestirse de Chanel y Louis Vuitton si usted quiere, but you stink, and your sin stinks. Zaqueo tenía la mejor casa, las mejores ropas, el mejor perfume, los mejores sirvientes, pero su pecado apestaba. Apestaba tanto, hermanos, que este hombre no podía vivir consigo mismo, y cuando supo que Jesús iba a venir, corrió a verlo. He ran to see him. Hermanos, Jesús es muy claro. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso les leí Juan 3:17 al principio. Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, porque el mundo ya está perdido y ya está condenado, hermanos. Si alguna vez usted ha escuchado: ay, hijo, ven a la iglesia, Jesús no te condena. No lo engañe, Él está condenado. Ella está condenada, hermanos. Ninguno de nosotros queremos oír ese mensaje. Nosotros queremos oír el mensaje de que todos son salvos. No, that's not true, hermanos. Eso no es verdad. Ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús ese día fue específico acerca de quién quería Él salvar. Él quería salvar a Zaqueo. ¿Quería Jesús salvar a toda la multitud? No. Él estaba detrás de un hombre, y ese se llamaba Zaqueo. Hay mucha gente como la multitud el día de hoy. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que está ahí entre la bola, pero no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Jesús quería salvar a un hombre. Jesús quería cambiar la vida de un hombre. Por eso Jesús volteó a ver a ese hombre. El ser salvos, el nacer de nuevo, es un milagro de Dios, hermanos. Si usted ha nacido de nuevo, es un milagro del Señor, y hay evidencia que muestra que usted ha nacido de nuevo. ¿Qué tipo de evidencia, pastor? Usted antes no amaba la Biblia, ahora la ama. Usted antes no le gustaba ir a la iglesia, ahora le gusta venir a la iglesia. Usted antes le caían mal los hermanos y los evangélicos, ahora ya puede andar con ellos. No, pastor, a mí todavía la Biblia me aburre. A mí me tienen que obligar prácticamente a venir a la iglesia.
y la verdad los hermanos me caen mal, entonces tú no eres salvo. You're not saved. No, pastor, ¿cómo? No, you're not. No, pues yo creo que sí. Entonces aquel día te vas a sorprender cuando Jesús te diga, yo no te conozco. I don't know you. Un gran teólogo que todavía vive, le preguntaron, hermano, ¿cómo uno sabe si he sido regenerado en mi corazón? ¿Cómo yo sé que soy una nueva criatura? Y él dice que le hace 3 preguntas, y cuando yo lo escuché me impactó. Y él dice, yo le hago 3 preguntas a las personas, y él les pregunta, la primera pregunta dice, ¿amas a Jesús perfectamente? Do you love Jesus perfectly? Y él dice, es un hombre ya muy anciano, dice, en toda mi vida solo 2 personas me han dicho que sí. Y pues probablemente esas personas, su pecado es la perfección, no se creen perfectos. Pero la mayoría de la gente contestaría que no, I don't love Jesus perfectly. Yo no amo a Jesús perfectamente. Pregúnteselo usted mismo el día de hoy, ¿amas tú a Jesús perfectamente? Y la mayoría de la gente va a decir que no. Y luego le hace una segunda pregunta. Y la pregunta es, ¿amas a Jesús? Do you love Jesus completely? ¿Amas a Jesús completamente? Sobre todas las cosas. Do you love him completely? Y si no contestaste la primera con un afirmativo, ¿cómo puedes contestar la segunda con un afirmativo? You don't. You don't. Y para ese entonces la gente ya empieza a sentirse que están yendo al infierno, ¿no? Man, I thought I was. Pero le hace una tercera pregunta. And this is very important. I'm going to say it in English first. Do you love Jesus at all? ¿Tienes algún amor por Jesús? ¿Hay en tu corazón algún tipo de amor por Jesús? Quizá no es perfecto y quizá no es completo, pero ¿tienes algún amor por Jesús? Porque solo una persona regenerada por el Espíritu Santo puede tener amor por Jesús. Solo una persona regenerada. Todo el que se acercó a Jesús y le siguió es porque el Padre lo envió. Amén. Así que, ¿qué aprendemos de Jesús? Zaqueo era un hombre miserable, la basura de Jericó. Era Zaqueo. The worst of the worst. Y Jesús lo llamó. Y Jesús lo llamó. Y no solo lo llamó, sino que se fue a la casa con él. Y por último quiero decir esto. No importa el juicio de otros, sino el de Jesús. No importa el juicio de las demás personas, sino el juicio del Señor. Ahora déjenme decirles algo, porque cuando uno dice esto, mucha gente dice, amén, a mí nadie me juzga. You gotta be careful with that. You gotta be careful with that. Porque el estándar de Jesús, hermano, es mucho, mucho más alto que el de cualquier persona que te haya juzgado en esta vida. So cuando te digas, sí, a mí quien me juzga es el Señor, you want to be careful with that. Porque Jesús dijo, conoces que no cometerás adulterios, pero yo te digo que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya has adulterado. ¿Cuántos de ustedes le dijeran eso a un hermano? No, hermano, usted ya es un pecador adúltero. ¿Por qué? Porque yo vi que volteó a ver. No, usted ya. Oh, no, hermano, pues no exageres. So no diga a mí que me juzgue Jesús. You want to be careful. Porque el estándar del Señor es mucho más alto. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás homicidio. Mas yo te digo, el que le diga tonto a un hermano ha cometido homicidio en su corazón. So, ¿estás seguro que quieres que el Señor te juzgue? Y por eso yo digo esto, no, escúcheme, no es, cuando usted ve esas palabras, no es que usted quiere decir, el juicio del Señor es, no, es más liviano, no, el juicio del Señor es más fuerte, y es el de Él el que importa. Don't misunderstand what I'm trying to tell you.
¿Sí me captaron? Yo creo que algunos están bien freaking perdidos, man. Are you getting what I'm saying? Because you think that what people judge you for is important. They don't even have a good standard. Jesus' standard is the most highest of all. And it is a tough one. And it is a tough one. Y Él juzga por medio de su estándar, hermano. Él juzga por medio de su estándar. Y es el juicio que importa. Porque a los ojos de Jesús, lo que hizo Zaqueo fue digno de arrepentimiento. Porque le dijo, la salvación ha entrado en esta casa el día de hoy. Jesús lo dijo. Jesús declaró sobre Zaqueo y sobre su hogar que la salvación había entrado. Él dio su juicio. Porque cuando Jesús dijo, quiere decir que Él ya había juzgado a Zaqueo. Amén, hermano. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que él había tenido fe, porque Abraham es el padre de la fe. Yo voy a hablar más de esto la próxima semana. Y usted sabe el versículo más importante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. ¿Estaba perdido Zaqueo? Pónganse de pie. ¿Estaba perdido Zaqueo, hermanos? Completamente perdido. Completamente perdido en su pecado, en su maldad. Pero la próxima semana vamos a ver por qué es que la salvación entró a la casa de Zaqueo. En el versículo 6 nos dice que cuando Jesús lo llamó y le dijo que iba a entrar a su casa, dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿qué? Gozoso. En ese pasaje de Lucas, versículo 10, donde dice el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la palabra griega es apolimai. Bájale un poquito, hermana, al piano. Bájale un poquito. Es la palabra apolimai. Esa palabra quiere decir, cuando Jesús dice él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, apolimai, perdido quiere decir destruido, completamente arruinado, completamente perdido. The worst. Jesús vino a buscar y a salvar lo peor. Lo peor. The very worst. Apolimai. Y quiero que pongan atención, con esto termino. A menos que nosotros entendamos que nuestro pecado nos hace estar completamente perdidos y arruinados, hermano, nunca aceptaremos quién es Jesús. Mientras yo digo, bueno, el Señor me va, pero yo no soy tan mal. You'll never experience His grace. Nunca vas a comprender eso. Yo no merezco, yo soy una basura. Ay, pastor, qué feo habla de usted. Diga que usted... No. Pablo dijo claramente, el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Yo soy el primero, el que estoy escribiendo esta carta, el que predico. Yo soy el peor de todos, dijo Pablo. Hasta que usted no tenga una actitud de reconocer la grandeza de Jesús versus mi propia maldad, you'll never understand God's grace. You'll never understand God's grace. You think that we're too good. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, porque Zaqueo era lo peor, Señor, era la basura de Jericó. The very worst. The very worst. No merecía, no era digno. Nunca había hecho algo bueno. Toda su vida había dedicado a robar, a estafar, a mentir, a quitar. Y así el día de hoy, Señor, yo también digo, yo no merezco, yo no soy digno, Señor.
Y quizá hay algunas personas aquí que con corazón sincero y honesto digan lo mismo. Yo no merezco, yo no soy digno. Yo he pecado delante del Señor. Y por eso, como Zaqueo, Señor, buscamos, pero aún más de buscarte, te damos gracias porque tú nos has hallado. Tú has mirado a nuestros ojos, como dice aquel viejo canto, has mirado a mis ojos, me has llamado. Conoces quién soy, lo que he hecho. Tú conocías quién era Zaqueo, lo que había hecho, la maldad de su vida. Y ese día, en medio de tanta gente, lo volteaste a ver. Y Señor, Satanás quiere que nosotros nos volvamos ciegos a nuestra propia maldad. Miremos nuestros propios pecados como todos lo hacen. El hermanito aquí lo hace, la fulanita aquí lo hace, el que hace aquel hace peor. Y Satanás siempre quiere, Señor, vendar nuestros ojos a nuestra propia maldad para no reconocer cuánto necesitamos a Jesús. Señor, en esta mañana yo pido que tú abras nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver cuánto te necesitamos. Cuán perdidos estamos sin ti. Porque queremos ser como Zaqueo. Y como dice el libro de Apocalipsis, queremos abrir la puerta de nuestro corazón. Queremos que cenes con nosotros, Señor. Queremos estar contigo. Queremos ese hogar en el cielo. Queremos, Señor, te queremos a ti. Toca cada corazón, cada mente, que tu palabra quede bien penetrada, bien arraigada en cada corazón. Y Señor, que miremos esta semana las mentiras del mundo. Ayúdanos, Señor, a no juzgar nuestra propia vida por cómo nos vemos, a no juzgar nuestra propia vida por lo que tenemos o no tenemos, a no juzgar nuestra propia vida por nuestros logros, Señor, o por lo que otros juzgan que hemos logrado o no logrado, Señor. Sino, Señor, que, como dijo Pablo, si hemos de mirar nuestra propia vida, que miremos cuánto te amamos, cuánto te conocemos, cuánto de nuestra vida te hemos entregado, si hemos entregado nuestra vida a ti y si vivimos para ti. Ese es el estándar más alto, Señor. Ese es el estándar más alto. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en lo más importante. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Y todos decimos, dele un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Vamos